Buen día. Vamos a realizar análisis de movimiento, teniendo en cuenta los conceptos de desplazamiento, distancias de recorrida, desde la parte vectorial también. Entonces, miremos este primer caso. Aquí nos dan unos desplazamientos en la gráfica. Estos desplazamientos de tipo vectorial que puede seguir un cuerpo para desplazarse de un punto inicial a un punto final, ¿no? En este caso, estamos trabajando sobre un sistema de coordenadas cartesianas, un plano XY. Vamos a averiguar cuál es ese desplazamiento neto expresado en coordenadas cartesianas y polares, cuál es la distancia recorrida, cuál es la distancia a la que finalmente vamos a estar del punto de partida y vamos a calcular rapidez y velocidad media si todo el trayecto nos toma 60 segundos. Lo primero que vamos a considerar, a tener aquí presente, es que para escribir de forma vectorial, bueno, esta gráfica, por ejemplo, está a escala. Entonces, que podríamos sacar los componentes directamente desde la gráfica, pero lo vamos a hacer desde el planteamiento de componentes cartesianos para hacer el plazo completo. ¿Listo? Entonces, para ello debemos recordar las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y su definición. Seno de teta igual al cateto opuesto sobre hipotenusa aplica para un triángulo rectángulo. Importante tener presente que cuando nosotros miramos aquí cada desplazamiento podemos conformar un triángulo rectángulo, por lo cual podemos usar las razones trigonométricas para expresar sus componentes. Entonces, si este de acá fuera nuestro triángulo, debemos tener presente cuál es el ángulo que vamos a considerar. Puede ser teta o beta, eso ya depende de la circunstancia que estemos trabajando. En ese caso, este componente lo vamos a llamar el componente X del vector, el componente Y del vector, y este que viene siendo la hipotenusa del triángulo es la magnitud del vector. Entonces, si seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, podemos hallar el cateto opuesto como la hipotenusa por seno de teta. Si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, el lado adyacente es la hipotenusa sobre el coseno, y tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es bastante útil cuando conocemos los catetos y queremos hallar el ángulo opuesto. Entonces, teniendo eso presente, para este triángulo de acá, ¿cierto? Si miramos el ángulo teta, Rx es el lado adyacente, por lo tanto Rx lo calcularíamos como Rx coseno de teta. Seguimos mirando teta, este lado es el opuesto, o sea que el componente Ry lo podemos calcular como R, que es la hipotenusa, por seno de teta. Ahora, si lo que quisiéramos es evaluarlo respecto a este ángulo, a beta, Ry es el lado adyacente a beta, por eso Ry lo podemos calcular con coseno de beta. Rx, en este caso, es el opuesto a beta, por eso Rx sería R seno de beta. Aquí es importante tener presente que siempre depende del ángulo con el que estemos trabajando el uso del seno o el coseno para hallar los componentes. Volvamos a nuestro DAN. ¿Qué conocemos de estos vectores? Conocemos su magnitud y conocemos su dirección. Nos están diciendo, en este caso, si visualizamos aquí, tenemos este triángulo para el vector A. Para el vector B conocemos el ángulo y también su magnitud. C igual, tenemos aquí el ángulo respecto al eje X y su magnitud, y finalmente acá ángulo y la magnitud del vector. Con ello vamos a encontrar los componentes rectangulares, el componente X y Y para cada uno de estos vectores. Importante que nos fijemos, por ejemplo, en este caso, AX es el lado adyacente al ángulo y AY es el lado opuesto al ángulo. Como todos los ángulos los tengo con la horizontal, para estos desplazamientos todos serían igual. X es el adyacente,
y Y es el opuesto. X es el adyacente al ángulo, Y el opuesto. El X es el adyacente al ángulo y el Y el opuesto. Por lo tanto, calculémoslos. En este caso, el componente en X entonces sería su magnitud 11.2 por el coseno de 63.4 que nos da 5. Podemos verificarlo con esta gráfica porque esta escala 1, 2, 3, 4 y 5 efectivamente coincide. El componente en Y, magnitud por seno del ángulo, es el lado opuesto, esto nos da un lado 10. Para el vector B, componente horizontal, su magnitud 15.8 por coseno de 18.4, es el lado adyacente, y el lado opuesto con seno, 15.8 por seno de 18.4, nos da 5. Para nuestro vector C, componente X es el adyacente, 9.4 coseno de 58 nos da 5. Y el opuesto, 9.4 seno de 58 nos da 8. Fíjense que en este caso, la gráfica, esta escala, reitero, por eso podemos verificar con nuestro gráfico que el cálculo efectivamente son las 8 unidades. Te dirás, listo, si esta escala lo puedo hacer directamente desde el gráfico, sí, correcto, lo puedes hacer directamente desde el gráfico, pero estamos haciendo el ejercicio para verificar cómo determinar todos los componentes usando las razones trigonométricas. Y finalmente el D nos quedaría 17 coseno de menos 49,8, porque el ángulo lo estamos midiendo en este caso en sentido horario. Esto nos da 11 y 17 seno de menos 49.8 nos da menos 13. El componente vertical, que aquí notamos que a la hora de construir nuestro triángulo, pues apunta hacia abajo, o sea que tiene un componente en Y negativo. Con los componentes que calculamos, entonces podemos reescribir cada vector como su componente en X, su componente en Y. En este caso 5, recordemos que este Y es el vector unitario asociado al eje X y este es el vector unitario que está en dirección del eje Y. Se nos pidió determinar el desplazamiento. Entonces el desplazamiento es el vector que iría entonces del origen al vértice opuesto. Y en este caso, entonces, el desplazamiento sería la suma vectorial, nos daría 36i más 10j, que nuevamente podemos verificar gráficamente que son la posición, ¿cierto? Es aquí donde se encuentra el punto final. Ahora, para ese desplazamiento vamos a encontrar su magnitud, es decir, si nos midiéramos esto, si nos fuéramos caminando aquí en línea recta, ¿cuánto habríamos caminado? ¿Cierto? Entonces, ese vector de desplazamiento aquí lo reescribí, es más frecuente, digamos que técnicamente usar delta R para describir el vector de desplazamiento. Entonces, delta R, que es el vector que encontramos, va a tener una magnitud de, recordemos, usamos teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de el componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Esto nos da aproximadamente 37.4. Ahora se nos pide expresar ese desplazamiento en coordenadas polares. Es decir, para las coordenadas polares necesitamos la magnitud, pero necesitamos también la dirección. Y esa dirección la vamos a dar aquí con el ángulo beta. Para ello vamos a hacer uso de la razón tangente de beta. Entonces recordemos que tangente de beta es el componente del lado opuesto sobre el adyacente. Y como vamos a hallar beta, vamos a usar su función inversa para hallar el ángulo. O sea que beta es tangente a la menos 1 de 10 sobre 36 y esto nos da un ángulo de 15.5 grados, que sería este ángulo. Finalmente podemos expresar nuestra respuesta diciendo que se encuentra a 37.4 metros del punto de partida y se encuentra en una dirección, recuerden que este es el este y hacia arriba es el norte, o sea que se encuentra a 15.5 grados
al norte del este. O también podríamos decir que respecto al eje X positivo. Importante que cuando demos esta parte, este ángulo, siempre digamos respecto a. Es decir, tenemos que decir cuál es nuestro punto de referencia. También nos piden determinar cuánto caminó esa distancia recorrida. Básicamente ese es el esfuerzo. De acá a acá se movió, pero para hacerlo siguió este camino. ¿Por qué? Porque pronto no podía seguir derecho, habían obstáculos, lo que sea. Este es el esfuerzo que hicimos. Pero el desplazamiento es precisamente el valor neto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto caminó? Pues sumamos los magnitudes de cada uno de los desplazamientos. Eso nos da una distancia de recorrida de 53.4. Ahora vamos a determinar la rapidez media, que es importante recordar que la rapidez es un escalar. Y de hecho, pues si pusiéramos una persona recorriendo ese camino, pues esa rapidez media nos está dando pues ese esfuerzo de la persona, lo que él fue corriendo para desplazarse de aquí a acá. ¿A qué rapidez lo hizo? Entonces, para ello vamos a usar la distancia total sobre el tiempo. Distancia que hallamos anteriormente, 53.4 metros, y el tiempo que nos están dando, 60 segundos. Esto nos dice que se movió una rapidez media de 0.89 metros por segundo. Lo siguiente que nos pueden encontrar es la velocidad media. Noten que por notación se escriben casi igual. La diferencia es la parte vectorial. En este caso la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo. Y el desplazamiento fue el vector 36i más 10j sobre el tiempo, que fueron 60 segundos. Nosotros aquí podemos hacer la división término a término y esto nos daría el componente en x de la velocidad y este está el componente y de la velocidad. Entonces su velocidad media fue 0.6i más 0.17j metros por segundo. Estamos dando vectorialmente. ¿Cuál fue la magnitud de ese vector? Recuerden, usando Pitágoras, raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado nos da una velocidad media de 0.62 metros por segundo. Eso quiere decir que si se hubiera movido en términos efectivos, se movió de aquí a acá, y si lo hubiera hecho corriendo por esta línea, habría recorrido en promedio 0.62 metros cada segundo. Miren lo siguiente, también podemos calcular esta magnitud de esa velocidad media usando la magnitud del desplazamiento que ya habíamos calculado sobre 60 segundos. Noten que nos está dando lo mismo para encontrarlo. O sea que una cosa es la rapidez con la que se tiene que mover si sigue este camino, y otra la que habría que tener si hubiéramos seguido este camino en línea recta. Vamos a ver que por acá hizo un mayor esfuerzo, tocó ir más rápido para llegar a esta posición que si hubiéramos tenido la posibilidad de movernos en línea recta.